Hola hermanos en la fe de Cristo Jesús, ¿cómo están? Soy Janet Mancera, para los que no me conocen, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. Voy a hablar en este video acerca de Daniel 9, versos 20 al 27, que trata de las 70 semanas para Israel. Ya había hecho otro video al respecto, pero había dicho más cosas, noticias y cosas así, entonces en este video voy a hablar solo del tema, pues para que quede ahí registrado y sea más fácil el estudio de este tema. Entonces hablaré de la semana 70 de Daniel 9:27, de donde surge de esta profecía dada por el ángel Gabriel al profeta Daniel, cuando Israel estaba en cautiverio por los babilonios. Primero debemos saber que los israelitas tenían semanas de días y semanas de años. Y en esta profecía de Daniel, de las 70 semanas, se está hablando de semanas de años. Y sí, esa profecía fue para Israel, no para la iglesia de Cristo Jesús, no para nosotros, porque la iglesia apareció en la historia muchos años después con el Señor Jesucristo. Así que la iglesia del Señor Jesucristo y el pueblo de Israel son dos pueblos diferentes. Los primeros escogidos por Yahvé Dios fueron ellos, los israelíes. Los últimos fuimos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Y la iglesia es todo aquel que cree en Él y que se empieza a esforzar por hacer su voluntad, es decir, por obedecer los mandamientos. Israel son los primeros, pero como dice Mateo 19:30, los primeros serán los postreros, y los postreros, que somos nosotros la iglesia, seremos los primeros. Pero Dios no ha desechado a Israel, ni la iglesia es el reemplazo de Israel. Ellos siguen siendo amados por Dios, por sus primeros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y hay un remanente allá en Israel, que en el tiempo de la tribulación se van a convertir a Cristo Jesús. Lo dice la profecía en Zacarías 12:10 y también en Romanos 11:25 al 32. Y ya muchos israelíes se han convertido al Señor Jesucristo en este tiempo de gracia que está por terminar. Y los que faltan, que aún están enceguecidos, lo harán en esa semana 70 de Daniel 9:27, o tiempo de la tribulación de 7 años que viene para el mundo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo, incluyendo obviamente judíos que se convierten a Cristo Jesús y se esfuerzan por obedecer los mandamientos, van a participar de ese arrebatamiento de la iglesia que está por suceder. Porque también la semana 70 de Daniel 9:27 está por comenzar. A ese tiempo de juicio también se le llama tiempo de la tribulación de 7 años o tiempo de la angustia de Jacob. En este video aprenderemos de dónde sale esa semana 70 de Daniel de 7 años, que será un tiempo de juicio y castigo de Dios, y que van a vivir los que no participen de ese arrebatamiento de la iglesia. Un tiempo en el que habrá muchas catástrofes naturales peores de las que hoy podemos ver que pasan en el mundo, y la maldad y la mentira van a multiplicarse. Dice en Daniel 9, versos 20 al 27. Profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Leemos que el profeta Daniel se encontraba orando para saber qué pasaría con su pueblo Israel, y el ángel Gabriel lo visitó en respuesta a sus oraciones, y le trajo la profecía de las 70 semanas para su pueblo Israel y la santa ciudad que es Jerusalén. Si hacemos las cuentas multiplicando una semana que tiene 7 años, por 70 semanas nos da 490 años en total.
Le dice el ángel Gabriel a Daniel en el verso 24 que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Porque sobre él estaba orando Daniel. Recordemos que la iglesia de Jesucristo no estaba por ahí. Apareció con el Señor Jesucristo muchos años después. Así que esta profecía es para el pueblo de Israel, porque Daniel oraba por Israel, no por la iglesia de Jesucristo, hermanos. Todavía no estábamos por ahí. Eso debemos tenerlo muy claro. Entonces, sigue diciendo la escritura bíblica que 70 semanas están determinadas sobre Israel y sobre la santa ciudad. Y continúa diciendo el ángel, para terminar la prevaricación. Prevaricación es un delito o es injusticia. Y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El santo de los santos es el Señor Cristo Jesús. Para que estas cosas pasaran, tenían que pasar las 70 semanas profetizadas o los 490 años, y así sellar la visión y la profecía. Pero si hacemos cuentas, no pasaron las 70 semanas, aún falta una semana de 7 años, para que se cumpla totalmente la profecía de las 70 semanas. Y lo vamos a confirmar más adelante en este video. En el verso 25 de este capítulo, Daniel 9, le dice el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hacemos las cuentas de 7 semanas más 62 semanas, nos da un total de 483 años para la muerte del Mesías príncipe, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y esa salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén salió justo 483 años antes, por el rey Artajerjes de Persia. En el libro de Esdras, capítulo 7, versos 11 al 13, Artajerjes, rey de Persia, le da al sacerdote Esdras la autoridad y los recursos para restaurar la adoración en Jerusalén. Y desde ahí empezamos a contar. En Nehemías 2, 1 al 8, en el año 20 del reinado de Artajerjes, el profeta Nehemías pide al rey permiso para ir a Jerusalén y reconstruir sus muros, y el rey se lo concede, y le da cartas de autorización para que los oficiales persas le ayuden en su viaje y en la construcción de la ciudad y de sus muros. Así que las cuentas en total dan 483 años hasta la muerte del Mesías príncipe, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Vemos que en aquel entonces Persia se solidarizó con los judíos. Los problemas más terribles para Israel surgieron después, mucho más adelante, en el año 610, después del Señor Cristo Jesús, que fue cuando surgió el Isla punto mismo. Hoy son ellos, los radicales, musulmanes, los que los persiguen y quieren apoderarse de todo el mundo, no solamente de Israel, y quieren imponer su ley Sharia. Entonces dice en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice la escritura bíblica que se le quitó la vida al Mesías, al Señor Jesucristo, después de las 7 semanas y las 62 semanas, que sumadas dan un total de 483 años. Y dice la escritura que no por sí se le quitó la vida al Mesías, sino por mano de un pueblo, de un príncipe que habría de venir. Y según la historia, hermanos, el segundo templo judío y la ciudad santa de Jerusalén fueron destruidos por el pueblo romano, por un general llamado Tito, quien lideraba el ejército romano en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo profetizó la destrucción del templo en los primeros versos de Mateo capítulo 24. Y dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras no, es decir, que todas se cumplirían, porque enfatizó que sus enseñanzas permanecerían. Y esto está en Mateo 24, verso 35, Marcos 13, verso 31 y Lucas 21, verso 33. Y dice este verso 26 de Daniel 9, que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario, es decir, destruirían Jerusalén y el templo. Ese príncipe de un pueblo que ha de venir es el antimesías o anticristo. Así que confirmamos que este personaje sale de Roma, porque fueron los romanos los que destruyeron la ciudad y el templo o el santuario. Y dice la escritura bíblica en este verso 26 de Daniel 9, que su fin sería con inundaciones y hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Se mencionan inundaciones, quizás se refiere a mucha destrucción que habría y puede ser literal también.
que habrá quizás inundaciones en Israel. De hecho, me enteré hace poco en las noticias que han habido inundaciones en ciertas partes en Israel. Y dice la escritura bíblica, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. El fin de tantas guerras van hasta el tiempo de la tribulación de 7 años que viene para el mundo, que es la hora de la prueba que ha de venir, de la que se habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Hoy día siguen las guerras constantes. Israel con Gaza, por ejemplo, con Irán, y todos los grupos terroristas, Isla.Micos, radicales, auspiciados por Persia, que es Irán, que se confabulan para desaparecer a Israel del mapa, hermanos, como está profetizado en Salmos 83, y la última guerra que va a ser la de Armagedón, allá en el valle de Megiddo. En el verso 27 de Daniel 9 se sigue hablando de ese príncipe que ha de venir, de ese pueblo que destruyó la ciudad y el santuario o templo. Y sabemos que se sigue hablando del antimesías o anticristo en el verso 27 de Daniel 9, porque de entrada ya dice el verso bíblico así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar ese pacto con muchos? Pues el príncipe de un pueblo que destruyó la ciudad y el santuario, del que se habla en el verso 26 de Daniel 9, y que acá en el verso 27 se le llama el desolador. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos que esa semana más es de 7 años, y dice que hará cesar la ofrenda y el sacrificio a la mitad de esa semana de 7 años, es decir, a los 3 años y medio. Esas cosas, las ofrendas y los sacrificios de animales se hacen en un templo, lo que quiere decir que se va a construir un tercer templo en Jerusalén, y allá los judíos llevarán sus ofrendas y harán sacrificios de animales para expiación, porque para eso es que se hacen los sacrificios de corderos, para expiar los pecados del pueblo de Israel. Estas ordenanzas las continuarán haciendo los judíos cuando edifiquen su tercer templo, que no durará sino unos meses en ser construido por la tecnología que hay hoy y porque ya tienen todas las piezas listas y es solamente ensamblar, hermanos. Hay quienes enseñan que el sacrificio y la ofrenda de lo que habla Daniel 9:27 somos nosotros, la iglesia de Cristo, y que Dios hará cesar el sacrificio y la ofrenda llevándonos en ese arrebatamiento. Y además enseñan que ya los sellos de juicio se abrieron y que estamos a la mitad de esa semana 70 de Daniel 9:27, o tiempo de la tribulación de 7 años. Pero recordemos que esta profecía de las 70 semanas fue dada para Israel, no para la iglesia de Jesucristo. Nosotros los cristianos sí somos para el Señor Jesucristo un sacrificio vivo, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1. Una vez nos convertimos a Él y nos empezamos a esforzar en adelante por obedecer los mandamientos, ya somos ese sacrificio vivo. Pero los judíos ortodoxos que desean tener su tercer templo y que lo construirán en Jerusalén, llevarán ofrendas y sacrificios de animales a ese tercer templo, pues ellos no creen en el Señor Jesucristo como el Mesías, ni creen que es el nuevo pacto que todos debemos seguir. Ellos siguen el primer pacto, siguen practicando la ley que les dio a través del profeta Moisés. Así que siguen esperando a su Mesías, mientras que nosotros lo esperamos ya, pero por segunda vez, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que hay un remanente en Israel que despertarán y se convertirán en ese tiempo de tribulación de 7 años. Lo dice claramente Romanos capítulo 11, versos 25 al 32, y también Zacarías capítulo 12, verso 10. Ese tiempo de tribulación o de juicio se llama también tiempo de la angustia de Jacob, y precisamente se llama así también porque es para ellos, para Israel, ese tiempo de angustia y de juicio que viene. Esa última semana de 7 años que faltó para que se cumpla la profecía de las 70 semanas para Israel. No es para nosotros ese tiempo de angustia, porque nosotros no nos llamamos Jacob, somos la iglesia de Cristo. Es la semana de 7 años final de este sexto milenio en el que nos encontramos. Contando desde Adán y Eva hasta nuestros días, han pasado casi esos 6,000 años o 6 milenios. Están por terminar y está por comenzar ese séptimo milenio que viene, en el que el Señor Jesucristo va a gobernar sobre la tierra con sus santos escogidos. También se le llama periodo mesiánico milenial. Entonces esa semana de 7 años final o tiempo de la angustia de Jacob se dará para que finalmente se selle la visión y la profecía dada por el ángel Gabriel a Daniel y se defina la prevaricación al pecado y haya una justicia perdurable. Y eso va a suceder en el séptimo milenio que viene, o periodo mesiánico milenial, después de que finalicen esos 7 años de juicio con los que terminará este sexto milenio en el que estamos.
Entonces, dice en Daniel 9:27 que por otra semana de 7 años confirmará un pacto con muchos y que a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El antimesías o anticristo o el desolador es el que va a confirmar un pacto o acuerdo con muchos allá en la ONU, que es donde se hacen esas cosas. Y fue lo que pasó el 23 de septiembre de 2025 allá en la ONU, cuando todos los presidentes pasaban adelante a hablar acerca de que estaban de acuerdo con la solución de 2 estados. Entonces es en la ONU que se hacen estas cosas. ¿Y cuál es ese pacto que se va a hacer? Es el acuerdo de Oslo revivido, hermanos, que hoy se le llama la solución de 2 estados, para darle a los árabes una parte de la tierra de Israel. Y eso va a rebosar la copa de la ira de Dios y dará inicio quizás a esa semana 70 de Daniel 9:27, porque dicen que van a hacer eso, para que exista una supuesta paz y seguridad, entre comillas, hermanos. Les va a venir es destrucción repentina, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:3. De hecho, esa frase, paz y seguridad, la venimos escuchando hace años. Sin duda, desde que se empezó a hablar de paz y seguridad, las catástrofes naturales han aumentado, porque son parte de los juicios de Yahvé Dios, y la maldad se ha multiplicado, tan así que todas las catástrofes naturales que suceden, unas no son tan naturales, sino que son propiciadas por la mano criminal del hombre. Ha venido destrucción para el mundo, sangre y muerte también, por los planes malévolos que tiene Babilonia la Grande, o la cuarta bestia de Daniel 7:7, que ya reina, y de donde ya surgieron las 2 bestias de Apocalipsis 13. La primera, que es el antimesías, y la segunda, que es el falso profeta. Ha venido destrucción repentina al mundo por los planes malévolos de Babilonia la Grande. Las plan.demias, por ejemplo, aquello que supuestamente va aquí, ustedes ya saben, en el bra.so, y que es para supuestamente que no nos enfer.memos. Todo eso, hermanos, es destrucción repentina. Analizando bien lo que está pasando. Todo eso es destrucción, juicio y castigo de Dios. Él permite que Babilonia o la cuarta bestia avance en sus planes malévolos por la maldad, por el pecado, la corrupción, la mentira, la codicia, por tantas cosas, hermanos, malas que están sucediendo en el mundo. Y toda esa maldad se va a intensificar en ese tiempo de juicio de 7 años, o semana 70 de Daniel 9:27, o tiempo de la angustia de Jacob. Todo será peor. Por eso el Señor saca a su iglesia en un arrebatamiento, hermanos, porque los juicios que vienen no son para nosotros, los redimidos por la sangre preciosa y santa de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo de juicio y de castigo es para los que no quieren creer en el Señor Cristo Jesús y quieren permanecer en sus pecados y haciéndole mal al prójimo. Y cuando dice la Escritura en Daniel 9:27 que hará cesar la ofrenda y el sacrificio a la mitad de esa semana de 7 años, quiere decir que el antimesías, anticristo o desolador violará ese acuerdo o pacto de supuesta paz y seguridad de 7 años. Va a profanar el templo judío y no dejará que ellos lleven allá más sus ofrendas, ni que hagan más sacrificios. Hará cesar las ofrendas y el sacrificio. Es lo que dice exactamente la Escritura bíblica. Esas son las ofrendas y sacrificio que hará cesar el antimesías en el tercer templo, porque es allá donde se van a hacer estas cosas. Hará probablemente lo que hizo Antíoco IV Epífanes, quien violó el segundo templo judío. Eso fue más o menos en el año 160, antes de nuestro Señor Jesucristo. Él profanó el templo, sacrificó un cerdo allí y colocó una estatua de Zeus o Júpiter, es lo mismo, y persiguió a los israelíes y masacró a muchos de ellos. Todo eso lo va a volver a hacer este Señor, el antimesías o anticristo, que es la primera bestia que ya surgió del mar. Hay una segunda bestia, que es el falso profeta, que surge de la tierra. Por favor, vean un video que titulé La primera y segunda bestia de Apocalipsis 13 por Janet Mancera. Está en YouTube, colocan el nombre del video y mi nombre y así lo van a ubicar fácilmente. Y dice también esta escritura en Daniel 9:27 que después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es que habrá muchas abominaciones, cosas horribles pasarán que van en contra de los mandamientos de Dios. Y por eso son abominaciones. En ese tiempo, sobre todo a partir de cuando el antimesías viola ese acuerdo de 7 años de supuesta paz y seguridad, hermanos. Es cuando él entra al templo, lo viola y hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Quizás hasta coloca una imagen de él allá, o una imagen de Zeus o Júpiter. Muchas cosas van a pasar que van a ser muchedumbre de abominaciones para Yahvé Dios.
cosas que van en contra de sus mandamientos y de su voluntad, como por ejemplo la persecución que se va a desatar contra los judíos y contra los cristianos o creyentes, los que se convertirán al Señor Jesucristo en ese tiempo de tribulación de 7 años, porque muchos se van a convertir por la predicación de los 144,000 y de los 2 testigos. Y cuando ocurra el arrebatamiento, hermanos, muchos que no nos creían hoy día lo que decíamos y que de pronto se burlaban de nosotros y decían, no, eso todavía falta 500,000 años, pues cuando vean que nos vayamos, que ya no estamos, nos van a extrañar y van a caer en cuenta y van a decir, debí haberme arrepentido, debí haberles creído, debí haberme preparado para haberme ido en ese arrebatamiento también. Entonces así muchos se van a convertir también. Cuando impongan la marca, hermanos, a la mitad de esa semana 70 de Daniel va a suceder esto. Y los que no quieran colocársela, ni en su mano derecha ni en su frente, y los que no quieran alabar a la bestia, ni a su imagen, o adorarla, pues también los van a, hermanos, ya sabemos, les van a quitar la vida. Eso va a pasar, y todo eso es muchedumbre de abominaciones que van a pasar. Porque Babilonia la Grande, que es la cuarta bestia de Daniel 7:7 y de Apocalipsis 13 y 17, de donde ya surgieron las 2 bestias de Apocalipsis 13, quieren también fusionar al Om.Bre con las Ma.Quinás y con la Tecno.Logía. Y perdonen que hable así, hermanos, espero me comprendan, pero hay una ley mordaza. Hay Censu.Bra. Ya me eliminaron un canal en el 2022 por ir en contra del discurso de Babilonia la Grande y tratar de alertar a la gente de aquello, hermanos. Entonces no quiero que me vuelvan a cerrar otro canal. Por eso me tengo que cuidar y hablo de esta manera. Ruego a Dios que me comprendan. Quieren prácticamente una mente colmena, que la IA de las órdenes y todos obedezcan. Y así lograr una supuesta paz y seguridad mundial con la gente, pues, llena de nano.tecno.logía, hermanos. Recordemos que Babilonia la Grande son anticristianos, son luciferinos y trans.humanistas. Y ellos le llaman dioses y les llaman extraterrestres a los ángeles caídos, que son los demonios. Y a la nano.tecno.logía, que lleva aquello que ustedes ya saben, a esa cuestión le llaman Lucifer Asas. ¿Por qué le llaman así, hermanos? La relacionan con Lucifer. Luego, la tecno.logía tiene que ver con el maligno. Y aquello que ustedes ya saben, lo que le intro.ducen a las per.zonas en su bra.so, luciferasas. Y vi hace poco, hermanos, un video de una periodista independiente de Estados Unidos, en donde dice que a las personas que han recibido aquello que ustedes ya saben, hermanos, llámese como se llame, le han calcificado la glándula pineal. Entonces, ¿qué están intentando hacer, hermanos, con la tecno.logía? Alejarnos de Dios, hacernos perder, contropuntolar la mente. Hermanos, están haciendo cantidad de experimentos con aquello. Experimentos con la humanidad. Y todo esto, hermanos, más la destrucción de todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que se llame Dios y que es objeto de culto. Todo esto es abominación. Y van a terminar de corromper a todo el mundo. Una vez que ocurre el arrebatamiento, los que se queden aquí, hermanos, quedan expuestos. Los jóvenes, los pequeños, porque van a haber jóvenes y van a haber pequeños. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18, dice que van a ser marcados ricos y pobres, grandes y pequeños, libres y esclavos. Entonces van a haber pequeños, hermanos. Los que se queden acá, hermanos, grandes y pequeños, los van a intentar corromper, peor de lo que hoy día ya hacen con la música, con esas letras obscenas, con películas, series, hermanos, supuestamente programas que son familiares, pero están llenos de enseñanzas wokistas, de ideología de G. Nero, hermanos, lo que quieren imponer en todo el mundo para lavarle el cerebro a la gente, porque sabemos que es así como el maligno se va metiendo en las personas por medio de películas, música obscena, en fin, hermanos. Todo eso lo están usando como arma para trabajarle la mente a las personas y torcerlas. Eso es lo que quieren. Y todo eso va a ser peor en ese tiempo de la tribulación. Van a impulsar con mayor fuerza todas esas ideologías pervertidas y corrompidas que van en contra de los mandamientos de Dios y que ya las hay, hermanos. Pero en ese tiempo va a ser todo peor. La maldad se va a desbordar. La injusticia también, hermanos. Hoy estas ideologías pervertidas las han introducido en las naciones como leyes, hermanos. Se las han ingeniado para imponerlas. Así muchos se opongan a ello, lo han hecho, hermanos. Muchos de los que se queden probablemente van a caer en todo eso
y van a terminar siendo marcados, enredados en las mentiras del antimesías y de los 10 cuernos que gobernarán en ese tiempo, porque recordemos que él es el cuerno pequeño que surge de los 10 de la bestia. Así que, hermanos, todas estas cosas que van a pasar y muertes de inocentes que no van a querer marcarse ni van a querer seguir el gobierno que va a haber, hermanos, son las abominaciones de las que habla Daniel 9:27. Y esto va a pasar hasta que venga la consumación y se derrame juicio de Dios sobre el desolador y el falso profeta que andará con él y los que le sigan y apoyen. El juicio llegará a los malvados y a las 2 bestias de Apocalipsis 13, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros también vendremos con él, como se profetiza en Zacarías, capítulo 14, versos 1 al 5. Y va a arrojar el Señor Jesucristo a las bestias al lago de fuego y azufre, como está escrito en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y dará inicio al 7º milenio, al periodo mesiánico milenial, en el que él va a gobernar con nosotros, hermanos, con sus santos escogidos. Y podemos comprobar que vendremos con el Señor Jesucristo en su segunda venida, porque el Señor Jesucristo en Juan 14, versos 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que estaremos con el Señor Jesucristo donde Él esté. Nos tomará para sí en el arrebatamiento. Mientras acá los que se queden vivirán ese tiempo de juicio de 7 años. Mientras tanto estaremos con Dios allá en el cielo, en las bodas del Cordero. Aleluya. Y luego vendremos con el Señor en su segunda venida, al final de ese tiempo de tribulación de 7 años. Y reinaremos con Él sobre la tierra, como reyes y sacerdotes, de acuerdo a lo que dice en Apocalipsis capítulo 5:10. Entonces, hermanos, que quede claro que aún la semana 70 de Daniel 9:27 no ha comenzado. Ese tiempo de tribulación de 7 años, o tiempo de la angustia de Jacob, aún no ha comenzado. Está por comenzar. Está que se acaba el tiempo de gracia y el tiempo de la generación de la higuera. Viendo lo que pasa a nivel mundial y lo que sucede geopolíticamente, nos podemos dar cuenta de eso. Y por las profecías, hermanos. La profecía de la higuera, que es la que más luz nos da acerca del tiempo profético del fin en el que ya estamos. Estamos en la recta final, contando desde 1948 hasta nuestros días, hermanos. Por favor, vean los siguientes videos de esta lista. Les ayudarán a prepararse en conocimiento para participar del arrebatamiento de la iglesia. Porque el conocimiento es importante, hermanos. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Isaías 5:13. Sé que hay muchas dudas e interrogantes, pero si ven estos videos, despejarán muchas de sus dudas. Es importante que saquen el tiempo, hermanos, y vean los videos. Recuerdo que mis videos no monetizan. Mi intención no es ganar dinero con esto, es ganar almas para Cristo. Mi galardón está en el cielo, hermanos. Lo que quiero es ayudar, para que el pueblo de Dios no sea llevado cautivo y perezca, porque le falta conocimiento. Estas cosas casi nadie las predica. Y los que medio profundizan en estos temas proféticos y escatológicos quieren sacar provecho, lucro de eso. Se lo pasan pidiendo y pidiendo dinero. No sirven con un amor sincero a Dios y a su prójimo. Predican la palabra de Dios por interés del dinero, hermanos. No digo que todos sean así. Habrá uno que otro bueno, hermanos, por sus frutos, por sus obras. Podemos saber quiénes son. También el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernir quién dice la verdad, quién dice mentiras, quién es un falso profeta, quién no lo es. O quién es un falso siervo de Dios, o quién no lo es. Procuremos estar en fe y en santidad para tener con nosotros el Espíritu Santo y Él así nos ayude a saber la verdad, nos guíe hacia ella, nos dé discernimiento, hermanos, y así no seamos engañados por falsos ministros del Evangelio. Tengamos una relación personal con Dios, hermanos. Oremos a menudo, ayunemos más seguido, estudiemos la Biblia cada día, amemos, respetemos y sirvamos a nuestro prójimo. Mantengámonos sin mancha de este mundo, obedeciendo los mandamientos, y prediquemos a otros para ayudarlos en su salvación, para traerlos al conocimiento de todo esto, hermanos, y así ellos se puedan salvar, puedan prepararse para participar de ese arrebatamiento de la iglesia. En cuanto al ayuno, hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo dijo que solo con oración y ayuno podemos echar fuera a los demonios. Marcos 9, 17 al 29. Recordemos que un ayuno se puede hacer de 12 horas o de 24 horas, una vez a la semana o cada 15 días, hermanos. Y ofrecemos el ayuno por alguna razón que necesitemos. Oramos para comenzar, terminamos con una oración también. No comemos nada durante el ayuno. Si no soportamos, hermanos, el ayuno podemos tomar agua. Pero la idea es no comer nada sólido. Y una sugerencia que doy, hermanos, es que
El dinero que no invertimos en las comidas por el ayuno, lo donemos a los pobres. Si queremos y si podemos, hermanos, podemos hacerlo. Es una buena manera de servir. Y en cuanto al estudio bíblico, hermanos, los invito para que se conecten a las transmisiones que estoy haciendo los domingos 7 p.m. hora Colombia por el canal que lleva mi nombre, @JanetMancera. Y los miércoles 7 p.m. por este canal, @Jesucristo es la salvación, 7073. Estudiamos la Biblia y también vemos noticias que están ocurriendo en el mundo que se relacionan con las profecías bíblicas para que estemos apercibidos, despiertos y estemos bien informados, hermanos. No es para tener miedo. No debemos tener miedo. Los que deben temer son los malvados. Nosotros no tenemos por qué. El que nada debe, nada teme. Nosotros vamos a ser arrebatados porque nos estamos esforzando por obedecer los mandamientos. Así que los que deben tener miedo son los malvados. También, hermanos, el estudio bíblico personal es importante. En casa, tengamos nuestra Biblia en físico, hermanos. No nos confiemos en las Biblias en línea, porque las pueden cambiar o las pueden quitar. Entonces tengamos nuestra Biblia en físico y estudiamos versiones antiguas de la Biblia, que son las más puras, como la Casiodoro de Reina de 1569, que es muy parecida a la King James en inglés, y la Reina Valera de 1960. Es en las Biblias en que confío. No confío en las nuevas versiones, porque las han tergiversado para engañar. Recuerdo, hermanos, que debajo del video, donde dice descripción del video, están los enlaces a mis grupos. Ojalá se unan mis hermanos, por ahí les paso información también en ocasiones, importante. Solo aclaro que publico yo solamente en mis grupos por orden para evitar conflictos y a los bots de IA o robots de inteligencia artificial, quienes interactúan como personas y forman conflictos. Eso existe, hermanos. Por eso hay páginas en internet que nos piden llenar un captcha para saber si somos una persona o un robot o un bot de IA. Si me quieren escribir algo, mis hermanos, aquí abajo también, donde dice descripción del video, ahí está el correo electrónico. Por ahí me pueden escribir. Gracias, mis hermanos, por compartir este video con sus contactos. Así ayudamos a más personas a venir a Cristo, a prepararse para ese arrebatamiento. Y gracias por dejar su like también. Clic en manita, dedito arriba. Así apoyan este canal, hermanos. Yo no pido dinero por lo que hago. Lo único que les pido es el favor que me ayuden a compartir el video para que más personas conozcan todo esto, hermanos, y se preparen para ese arrebatamiento de la iglesia. Espero que todo lo que les hablé, mis hermanos en la fe, sea de bendición para ustedes, para sus familias. Y dejo todo esto en el nombre sagrado de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, mis hermanos.